Capítulo 8. El domingo por la mañana fue despertada por Luisito. Se había posado con delicadeza sobre la cama y había comenzado a mordisquearle el lóbulo de la oreja izquierda. Desde la iglesia parroquial vecina, una cruza de garage y supermercado coronada por un campanario que hacía recordar a una torre de alta tensión, las campanas sonaban a fiesta. Anselma se levantó, se puso la bata y después, como de costumbre, desayunaron juntos. Mientras lavaba los platos de la medianoche anterior, él se posó sobre su hombro, gorjeando su habitual cháchara queda. Cuando llegó el momento de secarlos, voló hacia el repasador y se los llevó a Anselma. «Eres un tesoro», le dijo ella, volviéndose a besarle el flanco plumoso. Terminadas las tareas domésticas, Anselma se vistió y fue a la sala. En un rincón semi-escondido estaba su viejo tocadiscos. Era una de las pocas cosas que había sobrevivido de su época de soltera. En esa época había ahorrado por un año entero para poder comprarlo. Era alemán, de excelente marca, y le había hecho mucha compañía en sus largos años de enseñanza en los valles perdidos. Después, de casada, no había logrado usarlo, un poco por las obligaciones y un poco porque Giancarlo detestaba la música, sobre todo esa que ella amaba. Si hubiera sido por él, había escuchado solamente la cabalgata de las Valquirias de Wagner, porque era grandiosa, o las 4 estaciones de Vivaldi, porque era de Venecia, es decir, prácticamente de Mestre. En los primeros tiempos, Anselma había intentado hacerle apreciar tanto la flauta mágica, la ópera preferida de Luisita, como sus adoradas canciones napolitanas, teniendo como resultado que le definiera la obra de Mozart como una melindrosa confusión y las canciones napolitanas melodías bárbaras. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto? No se entiende ni lo que dicen. Así la tapa había bajado sobre el plato del tocadiscos y así se había quedado como la piedra de una tumba. ¿Quién sabe si funcionaría todavía? Con el índice, Anselma rozó la puntita. Parecía todo en orden y el brazo parecía moverse sin problemas. La púa estaba en su lugar. Así, tomó el primero de los discos y con delicadeza lo puso encima. Luego de algunos segundos de un graznido incierto, la música invadió la habitación. «Oh, vita mia! Oh core de questo core, si è stata un primo amore, o prumi all'ultimo, sarai per me». Luisito mostró su aprobación batiendo las alas y la mañana literalmente voló, acunada por las dulces melodías napolitanas. En cierto momento, mientras cambiaba uno de los discos, Anselma tuvo la impresión de que alguien estaba golpeando fuerte sobre la pared de la sala, pero no le hizo mucho caso. A diferencia de Giancarlo, Luisito adoraba la música. La adoraba al punto de que, antes del almuerzo, no resistieron intentar algunos pasos de danza. Justo durante la polka, sonó el teléfono. Era Julia. «Mamá, ¿eres tú?» «¿Quién más podría ser?» «¿Tienes la televisión encendida?» «No». «¿Hay alguien contigo? ¿No estás sola?» «Solísima». «¿Estás segura?» ¿Soy idiota, tal vez?» «No, pero se leen cosas tremendas. Hay tanta gente que entra a las casas de los ancianos con una excusa. No le abres la puerta a nadie, ¿verdad? De todas formas, en 10 días estamos de regreso». «Bien», dijo Anselma, colgando el teléfono. La tarde siguió siendo musical. Sentados en el sofá, escucharon los nocturnos de Chopin. Pero esa música llenó su corazón de melancolía. Le hacía recordar el crepúsculo, las cosas que terminan, las que habían terminado,
y la llevó atrás en el tiempo a una excursión que había hecho con Luisita un año antes de casarse. Habían ido a pasar una semana a los Dolomitas. Había habido siempre muy buen tiempo y aprovecharon para hacer largos paseos. Luisita parecía incansable. Apenas llegaban a un prado, se recostaba por 5 minutos y de pronto se levantaba llena de energía. ¿No te parece que sería lindo saber qué hay más allá? La apremiaba. Más allá de ese camino, de esas rocas, ¿qué habrá? En nuestro futuro, ¿qué habrá? ¿Qué caracteres diferentes poseían? Luisita tenía dentro de sí como una fiebre que la llevaba a andar siempre más allá, a interrogarse, a no conformarse nunca con la primera respuesta, con las apariencias. Quería llegar al corazón de las cosas y no tenía paz hasta que lo lograba. Anselma, en cambio, había sido una niña tranquila y obediente, a la que todas las madres ponían como ejemplo a seguir. La idea de que existiese un límite y que ese límite fuera superado nunca la rozaba. Tal vez por eso se había sentido magnéticamente atraída por Luisita. Para ella era una especie de maga, de hechicera capaz de transportarla con una varita mágica a mundos diferentes, inimaginables para su pequeño horizonte de pensamiento. Y eso la hacía feliz. Mira, le había confiado una vez, contigo es un poco como encontrarse frente a un cuadro con perspectiva múltiple. Yo logro ver solamente figuras en primer plano, mientras que tú me haces ver una pequeña flor azul sobre el monte más lejano. Repensando un poco, todas las cosas bellas que le habían sucedido en la vida las debía a su amistad con Luisita. La música, su amor por la poesía, por las novelas, la enseñanza vivida como una misión. Según Luisita, no era necesario atarse a la comodidad, porque funciona como los filtros de las brujas. Lo bebes y te paraliza. Crees estar todavía viva, pero sin embargo eres una momia. ¿Era esa sed de vida el presagio de su muerte precoz? ¿O había sido justamente ese ansia de descubrimiento, ese consumirse, el que le había llevado a los brazos de la enfermedad? O tal vez, y era la primera vez que lo pensaba, la traición de su amistad también había contribuido a acelerar la muerte. No se había tratado en realidad de una traición con el corazón, sino solamente una lejanía física debido a su vida matrimonial. Un par de veces, Luisita la había invitado a pasar el domingo juntas, pero Anselma nunca lograba organizarse, tal vez porque Giancarlo, aún no habiéndola conocido nunca, parecía fastidiarse con solo oírla nombrar. Luisita, Luisita, ¿qué tendrá de especial esta bendita Luisita? Ahora lo sabía. Había sido su marido quien la había transformado en una momia año tras año, afirmando su tendencia natural a no mirar más allá, convencida de que con sacrificio y paciencia construiría algo bello y duradero, y no se daba cuenta del castillo de mentiras que había edificado alrededor. Si hubiera debido esculpir sobre el mármol el día en que había comenzado a morir en vida, habría elegido aquel de la visita del señor Nino, con el descubrimiento del verdadero origen de la herida en la pierna. Había una gran diferencia entre una acción heroica en la guerra y la caída de un borracho de una lambreta. Sin embargo, el golpe definitivo lo tuvo al comienzo de los años 70, mientras preparaban el traslado a Roma. Al mover un armario para recuperar algo que se le había caído, cayó entre sus manos un librito. «Conquístala así», decía sobre la cubierta, escrito,
entre una pluma de oca y una rosa de color rosado. Lo abrió y encontró en su interior todos, pero todos los poemas que con tanto pathos Giancarlo le había entregado el día de su boda. Habían sido copiados del principio al fin, sin ni siquiera el esfuerzo de invertir el orden. Ese día podría haber reaccionado de alguna manera, irse de casa o echarlo. Pero ¿cómo habría podido justificarse delante de la ley, delante de las miradas sorprendidas de los parientes, delante del dolor de los hijos? ¿Me voy porque me ha dedicado poesía copiada fingiendo que era suya? Habrían tardado poco en encerrarla en una clínica psiquiátrica. A los ojos de todos, Giancarlo era un buen marido. Trabajaba duro para mejorar la situación económica de la familia. No les había hecho faltar nada a ella o a los hijos. Iban de vacaciones al mar y a la montaña. No era violento. Y educaba a los niños como pocos padres saben hacerlo. Era un hombre aburrido. Cada vez que intentaba proponerle algo distinto o nuevo, la miraba compadecido y le decía: «Estás enferma de fantasías». Pero, como decía una amiga suya, ¿conoces alguno que no lo sea? Y no era precisamente un don Juan. Solo cerca de los 65 años había tenido una amante de Europa del Este, que le había costado bastante dinero. Pero le sucede a la mayoría de los hombres eso, de enredarse con una muchachita mientras sus esposas envejecen. Luego de su muerte, había encontrado escondidas en el fondo falso de un cajón las copias en carbónico de todas las cartas que le había mandado a la muchachita. Debía de haber cambiado de manual, o tal vez esas cartas eran harina de su costal, ya que en esas romanticonadas edulcoradas y pomposas no hacía sino quejarse de su sufrimiento matrimonial, de esa mujer árida y prepotente que, esclavizándolo hacía ya 30 años, él tenía al lado. «Contigo será todo diferente», concluía en una de las últimas. «Eres como el sol que surge al alba, lleno de esperanzas. Tus rayos mágicos iluminan mi vida». Anselma había tomado ese mazo de cartas y había ido hacia la cocina con un frasco de alcohol. Mientras la carta se quemaba, casi había tenido pena por él, por ese desfallecer en chácharas solo por tener un poco de carne fresca. «Mendigo de erecciones», había pensado, mientras el chorro de agua hacía resbalar los últimos fragmentos del ruego hacia las cañerías. Tal vez, si Luisita, desde cualquier parte del mundo, fuera todavía capaz de verla, si hubiera manera de que asistiera a la lenta degradación de su vida, a ese transformarse de mujer joven, viva y entusiasta, en una momia, envuelta en vendas, embebidas con hiel. Aquella vez, en los Dolomitas, se habían detenido a comer un sándwich bajo la sombra de un gran pino, frente a un lago en la montaña. A poca distancia pastaban las vacas. Con sus grandes ojos negros controlaban el juego de los terneros, que las llamaban de tanto en tanto con leves mugidos. El tintineo de los cencerros llenaba el aire. Se acomodaron entre las grandes y retorcidas raíces de un alerce. Luisita contemplaba el cielo con las manos detrás de la nuca. «¿Piensas a veces en Dios?», le preguntó de pronto. «Los domingos voy a misa». Luisita se echó a reír. «No te pregunté si hacías tus tareas. Te pregunto si te has cuestionado su misterio. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Existe o no existe?». «Yo me lo pregunto siempre, pero no siempre me doy la misma respuesta.
Cuando veo todo el mal que existe en el mundo, pienso que no existe. ¿Qué padre es un padre que hace sufrir a sus hijos de esta manera? Una vez, durante el funeral de uno de mis alumnos, salí huyendo de la misa. Era un niño inteligente, lleno de curiosidad, y había muerto en solo 3 meses por un tumor en el cerebro. El último mes solo gritaba. Sobre el final parecía un ciervito herido, escondido entre la hierba alta. No quedaba de él sino 2 grandes ojos oscuros sobre una caja torácica esquelética que jadeaba. Hubiera querido derribar todas las sillas y los bancos cuando el sacerdote pronunció las habituales palabras de consuelo delante del pequeño ataúd blanco. Para evitar el escándalo, preferí salir y me puse a caminar. Caminé por horas y horas, tratando de calmarme. Gesticulaba, hablaba sola, o mejor, discutía con él. ¿No sabes hacer las cuentas?, le decía. ¿No ves? ¿No comprendes? ¿Cómo se te ocurre castigar a un niño, destruir una familia? ¿Y qué me dices de todos los malvados que tienen una vida próspera? Los explotadores, los violentos, los manipuladores que mueren de vejez en su propio lecho, rodeados del afecto de sus parientes. ¿Necesitas anteojos? ¿Estás sordo? ¿O eres simplemente un pobre diablo? Tu omnipotencia es una fábula, como todas las demás. Y entre tú y el mago Merlín no hay ninguna gran diferencia. Anselma no había pensado jamás que se pudiera discutir a Dios, y todavía menos que se pudiera dudar de su existencia. Sabía que el mundo era injusto, pero creía que eso era un factor inevitable. En el fondo, Dios era como el ideador y el director de una gran compañía. Él había proyectado y organizado las secciones, entonces debía conocer a la perfección el funcionamiento. ¿Cómo podría discutir la conducción general alguien que trabajaba en la cadena de montaje o en el reparto de expedición? Siempre se lo repetía a sus alumnos. Para que el mundo funcione, es necesario que cada uno lleve a término con diligencia y disciplina su propia tarea. Miren, por ejemplo, las hormigas o las abejas. Cada una sabe cuál es su rol y obedecen. Si no fuera así, los hormigueros se transformarían en un caos y los panales colapsarían. No habría flores, ni frutas, ni miel. No comprendo cómo se pueda discutir a Dios. Había reaccionado Anselma. ¿Piensas que es un pecado? No, es decir, sí. En fin, no lo sé. Me da un poco de miedo. Si Él ha creado todas las cosas desde los insectos hasta las estrellas, sabrá bien por qué lo hizo, ¿no? ¿No somos nosotros demasiado pequeños para comprenderlo? Pequeños sí, pero capaces de hacer preguntas. Si solo hubiera querido que obedeciéramos y punto, nos habría hecho como las hormigas. Sin embargo, nosotros tenemos imaginación. A diferencia de los animales, sabemos indignarnos. Solo nuestra especie tiene la capacidad de cambiar su propia condición a cada momento de la vida. ¿Lo crees? Estoy segura. Y si no fuera así, me mataría en este momento, concluyó Luisita echándose a reír. Era evidente que no se habría matado por ninguna razón del mundo. Unas virutas doradas comenzaron a llover sobre sus cabezas. Alzaron los ojos y vieron una ardilla despreocupada por su presencia que intentaba desgranar una piña del alerce. Probablemente tú tengas razón, retomó Luisita. No sería necesario preguntarse por cosas que nos superan. Deberíamos ser como esa criatura que está arriba, disfrutando el instante. Pero si lográramos hacerlo,
No tendríamos el arte, la poesía, no tendríamos la música. Viviríamos como autómatas, sin recuerdos, sin esperanzas, ni remordimientos, reproches o nostalgias. Nada nos tocaría el corazón, ni nos haría sentirnos menos solos. Anselma apenas se había vuelto. ¿Te acuerdas de nuestra excursión a Murano? Luisita sonrió. ¿Qué es la poesía? Eso. Cerca de ellas, una vaca daba de mamar a su ternerito. Estaban de pie, uno junto al otro, y movían las colas para espantarse las moscas. Cada tanto, la madre rozaba con los labios el lomo del pequeñito, que debía de haber nacido hacía poco, a juzgar por el pelaje todavía desordenado. Capítulo 9. La mañana del lunes, Anselma consultó las páginas amarillas para buscar, en los alrededores, un negocio que vendiera artículos de pesca. Desgraciadamente no había ninguno en su barrio, y así decidió por una vez hacer una excepción a la regla y concederse el lujo de tomar un taxi. A las 3:30, hora de apertura del negocio, estaba lista para salir. Llevaba un traje azul de lino, que era de los tiempos de la escuela, y un collar de coral, regalo de sus colegas cuando había dejado la enseñanza. Antes de salir, se sentó frente al Luisito y le explicó que estaría lejos un poco más de lo habitual porque debía ir a buscar las redes para poner en las ventanas. Así él podría volar y ella respirar, por fin. Mientras esperaba la confirmación telefónica del taxi, Luisito voló sobre su hombro. Espero que hayas hecho tus pequeñas necesidades. Estaba por decirle preocupada por el taller, pero él estaba tratando de decirle algo. Tesoro. Anselma lo miró con sorpresa. ¿Crees que en las redes habrá un tesoro? Como toda respuesta, Luisito acercó su mejilla y la frotó contra la suya. Anselma, tesoro. La compra y colocación de las redes fue más simple de lo que había creído. A las 6 ya había vuelto y a las 8 su casa se había transformado en una sucursal del restaurante Cesenático. Poniendo la última cortina, le pareció entrever que el militar retirado, que era su vecino, la estaba espiando. «Viejo escorbútico», pensó, y se preguntó si era lo mismo que pensaba de ella. Por la noche, durante la cena, el noticiario anunció las habituales emergencias. En ese momento preocupaba al locutor la emergencia tránsito, naturalmente acompañada de la emergencia mal tiempo. Llovía a baldes sobre gran parte de la costa. La temperatura había bajado de golpe, por lo menos 10 grados, lo que obligó a muchos veraneantes a interrumpir bruscamente sus vacaciones y, por lo tanto, a lanzarse a las autopistas bloqueándolas. Anselma miró afuera. Por suerte, en Roma el tiempo era todavía bueno. Aún si desde las ventanas, por fin abiertas, soplaba una brisa fresca, casi de otoño. Con el soplar del viento, las redes colgantes bailaban en el aire. ¿No parece un poco un velero? ¡Corac! ¿Sabes por qué las puse? Porque no quiero que salgas y que alguien te haga mal. Estoy segura de que tú siempre volverías a casa. Pero afuera la gente que ama disparar tira con ondas a las cornejas, a los gatos. ¿Cómo harías para defenderte? Sí, lo sé. Es aburrido estar siempre en casa, te entiendo. ¿Sabes qué podríamos hacer un día? Un bello crucero. Nos embarcamos en Génova y vamos hasta las Islas Canarias. ¿Quién nos lo impide? Porque además, por cuanto sé, a los papagayos les gusta el mar.
Esa noche, después de la cena, escucharon algunas canciones napolitanas. Anselma cantaba y Luisito aleteaba volando desde el perchero de la entrada hasta la lámpara de Murano, ida y vuelta. En los momentos de mayor emoción se oía el insistente golpeteo del vecino sobre la pared. «¿Por qué no bailas un poco tú también?», le aconsejó alegre Anselma. A medianoche no tenía sueño, se sentía todavía felizmente agitada, casi eléctrica. Ya en camisón, sacó del armario la vieja caja de licores que contenía las cartas de sus viejos alumnos. La mayor parte era de sus primeros años en la montaña. El papel estaba ya amarillo y la tinta casi borrada. Leyó algunas, el tono era respetuoso y formal. Pero recordando la cara de cada uno, Anselma supo reconocer, detrás de la aparente rigidez, un afecto y un profundo reconocimiento. «Querida y gentil maestra», comenzaban algunas. Otras variaban: «Querida y distinguida maestra» o «Estimada querida maestra», hasta el más osado: «Inolvidable y querida maestra». Todos invariablemente agradecían lo que habían aprendido de ella, asegurándole que nunca la olvidarían. La tenían al día con hechos de sus propias vidas, matrimonios, nacimientos, comuniones, diplomas, mudanzas. En las fotos que habitualmente le mandaban, se maravillaba al ver los cambios del rostro. Algunos habían permanecido idénticos al tiempo de la infancia, mientras que a otros no habría podido reconocerlos ni con el documento en la mano. Encontró cartas de su estada en Noale cuando recién se había casado, pero de los años en Roma no había ningún testimonio. Podría hacer una estratificación, como hacen los geólogos, del espesor de los depósitos. Podría entenderse la evolución de los sentimientos y de la educación de los seres humanos. Antes de meterse en la cama, buscó unas fotos suyas de niña. Encontró una pequeña, en blanco y negro, con borde recortado. Estaba descalza, con las manos en los bolsillos, y sonreía con sus dientes de leche a la cámara, sin demostrar miedo de las 3 grandes ocas blancas que la rodeaban amenazantes. No tuvo el coraje de mirarse al espejo. ¿En qué se había transformado su rostro? ¿En qué máscara? ¿Bajaría a la tumba con esa máscara? ¿O había siempre la posibilidad, como decía Luisita, de cambiar? ¿No habría resbalado ella también en el pozo de la ingratitud? Cuando Luisito le fue a dar el habitual beso de las buenas noches, un leve mordisco en el lóbulo, ella lo apretó levemente contra ella. ¿Sabes cuál es la verdad? Tengo tanto miedo de perderte. Eres justamente aquí. Se le comenzó a quebrar la voz. Eres eso mismo. Eres un pedazo de arco iris. Tu alegría me ha sacado la tristeza de mis días. No logró contener las lágrimas y humedecieron las plumas impermeables del papagayo, y desde allí, como pequeñas esmeraldas, cayeron sobre la almohada. Aún antes de abrir los ojos, Anselma se sintió llena de una nueva forma de energía. Extendió los brazos y las piernas estirándose feliz y decidió que organizaría una fiesta. En los años de matrimonio no había podido cultivar ninguna amistad, y cuando enviudó, la amargura la metió en una prensa de acero. Pero para hacer una fiesta se necesitan invitados. Por eso decidió ir en busca de sus viejas colegas de la escuela. Para la hora del almuerzo, y gracias a la guía telefónica, había logrado contactar a gran parte de las maestras que estaban todavía con vida. Se sentía cohibida en las primeras llamadas. ¿Quién sabe si se acordarían todavía de ella? ¿O si el recuerdo era positivo? ¿Cómo explicar las razones de una fiesta que ella había bautizado el gran baile de pleno verano? Por suerte, casi todas las colegas estaban en la ciudad.
la mayor parte de ellas en su condición, hijos y nietos de vacaciones, y ellas solas en la ciudad. Solo dos, Nocedal y Ricardi, habían seguido a los suyos en las vacaciones. Casi todas eran viudas. Giuseppina, la más simpática, vegetaba hacía ya años en una residencia geriátrica a causa del mal de Alzheimer. Luego de la primera sorpresa al oírla, todas recibieron con entusiasmo la idea de una gran fiesta. Harían una colecta para colaborar con el gasto de la comida. «Siempre fuiste nuestro mito», le había confesado Scarabozzi, dejándola agradablemente turbada. El día anterior a la fiesta, que sería un miércoles, se puso en movimiento temprano. Quería alegrar la casa para la fiesta. Fue la primera o casi la primera en entrar en el centro comercial con el carrito y la primera o una de las primeras en ir a pagar. Había comprado todo lo necesario: comida, bebida, guirnaldas y farolitos chinos de papel. A la tarde horneó bolobán y pisetas. Luego de lo salado pasó a las galletitas dulces y por último preparó un tiramisú. Antes de irse a dormir, escribió con colores chillones sobre una lámina para colgar: «Bienvenidas. La vida comienza a los 70 años». Demasiado excitada para irse a dormir, se tomó 2 pastillas de valeriana. Quería estar en forma para el día siguiente. Naturalmente se sentía feliz, pero en el fondo de esa seguridad estaba el secreto temor de que algo pudiera no funcionar. El miércoles, después del desayuno, colgó, con ayuda de Luisito, las guirnaldas y los farolitos. Luego preparó las fuentes con los refrescos, los cuencos con aceitunas, las papas fritas, los pistachos y las avellanas. También tuvo el primer pequeño disenso con el papagayo. Apenas ella se distraía un segundo, él ¡sac! Pasaba con sus patas rugosas sobre los maníes. Le tuvo que dar una bofetada. «Tienes la escudilla llena de comida. ¿Por qué debes robarme esto? Mira cómo ensucias todo con las cáscaras». «Crac, crac», fue su respuesta, y ofendido se retiró a un rincón. Poco antes del almuerzo, sin embargo, habían hecho las paces. Anselma le ofreció la mano y el tercer intento, él también le ofreció la pata. Es normal pelearse cuando uno se quiere, ¿sabes? El amor siempre trae alguna pelea. Mientras daba los últimos retoques, Anselma se encontró canturreando. Estaba decidida. En otoño se inscribiría en la universidad de la tercera edad. Estudiaría canto y tal vez una lengua extranjera. A las 2 llegó la peluquera del sector B con todos sus implementos y le hizo la permanente. A las 4:30 estaba lista. Talier, zapatos de taco, collar de coral y pulsera de las bodas de plata. Un poco de maquillaje y unas gotas de Chanel número 5, su perfume favorito. El último toque fue para la elegancia de Luisito. Con una cintita de seda que tenía en un cajón, le hizo un moño alrededor del cuello. A las 5:10 sonó por primera vez el timbre. «Cuarto piso», dijo por el portero eléctrico, sintiéndose como una pequeña colegiala en su primera fiesta de cumpleaños. Deseaba que todo saliera a la perfección, pero sentía el acecho de la sombra de la melancolía y el fracaso. ¿Y si estuvieran todas deprimidas? ¿Si no lograran hablar de nada? ¿Si la lista de las enfermedades y de las muertes prevaleciera sobre el resto? Todos los miedos se disolvieron apenas se sintió envuelta en la risa contagiosa de Scarabozzi, que con su vestido rojo cruzó el umbral con un ramo de rosas en la mano.
Finalmente fueron 8 y, sorpresa, también apareció Rodini, el único maestro de la escuela que había sido invitado por una de ellas. «Espero no haber hecho mal», susurró Brunetti en el oído de Anselma mientras el maestro subía por el ascensor. «Para nada», respondió alegre Anselma. «Tendremos al menos un caballero». Enseguida se pusieron a parlotear, los platos se vaciaron uno detrás del otro como los vasos. Luisito hizo su entrada triunfal, planeando a vuelo rasante sobre la cabeza de los huéspedes, procurando no pocos gritos de miedo. Pero cuando Anselma contó su historia, todos se conmovieron. «Le debo a él las ganas de hacer esta fiesta», confesó acariciándolo delicadamente. Por su parte, Luisito se comportó como un caballero, volando de un huésped a otro con el plato de las aceitunas en el pico. «¡Pero qué bien! ¿Se lo enseñaste tú?», Anselma aclaró. «Sabe hacer todo solo. También habla cuando quiere». A las 7 abrieron el vino espumante. Luisito tomó el corcho en el aire y todos, levantando las copas, dijeron a coro mirándola: «Para Anselma, nuestro mito». No se lo esperaba. Eso la conmovió. «No sabes por cuántos años hemos hablado de ti», dijo la Scarabozzi. «Más que hablar de ti, te hemos invocado», precisó la Bonomi. «Cada 2 por 3 decíamos, aquí necesitaríamos a Anselma». Sentados, volvieron a evocar el famoso episodio que había interrumpido bruscamente la inmaculada carrera de Anselma como docente. Unos 15 años antes eran los primeros días de mayo. El aire era tibio y la sensación de inminencia de las vacaciones volvía inquieto a los alumnos. Anselma enseñaba geografía en quinto. Mientras explicaba la dinámica de las placas tectónicas, un alumno se levantó y, revoleando los ojos con un grueso pincel entre las piernas, había empezado a jadear simulando la cópula. «Ferreri, termínela», lo había amonestado golpeando la mano abierta sobre el escritorio. Como seguía sacando la lengua y haciendo reír a todos, Anselma alzó la voz. «¡Terminala, cretino! ¡Terminala tú, imbécil!», había sido su respuesta. Sin pensarlo 2 veces, Anselma había bajado de la tarima del escritorio y con la mayor serenidad le había dado un bofetón. En los días y semanas que siguieron, se desencadenó un verdadero alboroto. Anselma fue denunciada por los padres del alumno, quienes además pretendían un resarcimiento altísimo por los daños permanentes sufridos por su hijo. Los periodistas acudieron de inmediato como tiburones que huelen la sangre. Los diarios llenaron páginas y páginas. Los programas de televisión dedicaron emisiones y emisiones a discutir sobre la gravedad de aquel hecho ocurrido en una tranquila escuela de la capital. Después de casi 30 años de una total dedicación a la enseñanza, la pacífica Anselma fue transformada en un monstruo, en una psicópata sádica. Es más, como escribió un diario, en el último epígono de una cultura fascista que se creía ya extinguida. Justo ella, que era hija de un heroico partagiano. A causa de la vergüenza, Julia y Maximiliano se rehusaron a ir a la escuela por semanas, mientras que Giancarlo daba vueltas por la casa repitiendo furioso: «Terminaremos en la bancarrota por este arranque tuyo». El director didáctico la convocó en varias ocasiones, al principio gentilmente, después menos. Le sugirió, después le impuso, pedir disculpas oficialmente y admitir que había perdido la cabeza a causa del estrés y que tenía los nervios destrozados.
Ella se mostró firme. Nunca estuve más lúcida ni fui más dueña de mí misma. Lo hice y lo volvería a hacer 100 veces más porque sin respeto no puede haber ningún tipo de educación. Después de un mes, fue alejada del cargo y en septiembre pidió la jubilación adelantada. Nosotros nunca habríamos tenido tu valor, admitió la Cuadruche. No sabes cuántas veces nos tuvimos que atar las manos y la lengua para no perder el trabajo. Es terrible ver, para nosotros que tuvimos la suerte de enseñar en los años 50 y 60, en qué se transformó la escuela ahora. Ustedes hablan solo de la escuela, reflexionó Bonomi pensativa. Mejor no hablar de la sociedad. ¿En qué se ha transformado? Para no dejarse ganar por la melancolía, corrieron los sillones y se pusieron a bailar, disputándose a Rodini, quien resultó ser un hábil bailarín. A las 10, la pared del salón tembló bajo los golpes furibundos del vecino. ¿Qué es eso?, gritaba con voz aguda. ¡Es un lupanar! Como toda respuesta, Anselma gritó. Póngase el smoking y venga usted también a bailar. La fiesta siguió su curso hasta la medianoche. Al despedirse, las otras maestras la abrazaron agotadas y entusiasmadas. Has tenido realmente una buena idea. Deberíamos repetir la experiencia. No nos perdamos de vista. Adiós, adiós, repitió Luisito, encaramado sobre el perchero de la entrada. Adiós, Luisito, respondieron los huéspedes. Hasta pronto. Adiós, hermoso papagayo. Cerrando la puerta detrás de sí, Anselma miró alrededor. La casa estaba convertida en un verdadero campo de batalla. Mejor así, se dijo. Mejor que el mausoleo de antes. Y muy cansada para ponerse a ordenar, se fue a su habitación con Luisito sobre el hombro. Solo cuando las campanas dieron las 9, Anselma tuvo fuerzas para levantarse. No había trasnochado nunca en su vida, mucho menos por quedarse bailando y riéndose. Y se sentía exhausta, pero en ese agotamiento encontraba una nota de euforia. Como nadie la obligaba, ordenaría todo con la máxima calma. Y si en el peor de los casos volvieran sus hijos, habría admitido con una sonrisa, y sí, di una fiesta. ¿Y qué? Hasta Luisito parecía sentir todavía los resabios de la noche anterior. Todavía estaba sobre su percha con las plumas infladas y la cabeza escondida bajo el ala. Anselma comenzó a poner todo en una bolsa negra de plástico, vasos de cartón, servilletas, guirnaldas arrancadas por el vuelo excitado del papagayo. Cuando estuvo llena, la arrastró hasta el ascensor y desde allí hasta los grandes depósitos de la entrada. Mientras abría el portón, se dio cuenta de que no había pasado una semana desde que encontrara ese bultito asustado que se había transformado en su Luisito. Cuántas cosas habían cambiado, cuánta alegría había traído a esa casa con esa cara bufa de payaso. ¿Dónde lo compraste?, le había preguntado Rodini la noche anterior. Le dio una respuesta sibilina. No lo compré. Ha sido un regalo del cielo. Al volver a su casa, buscó el correo. Había una factura de teléfono. Solo tenía el cargo de la línea, ya que no llamaba a nadie. 2 volantes que publicitaban las ofertas de septiembre en el centro comercial. Y por último, un sobre blanco sin remitente ni destinatario. Lo abrió antes de entrar al ascensor. Estaba escrito con letras recortadas de algún diario. Vieja bruja, terminarás mal con tu maldito pollo.
El insulto la perturbó. Entró en su casa rápidamente, asustada, llamando a los gritos a Luisito. Lo veía ya aplastado contra el piso, con las alas abiertas y el pico jadeante en el último aliento. Por suerte, oyó enseguida la amada voz que graznaba y se unía a la suya desde la cocina. ¡Anselma! Gracias a Dios, no había entrado ningún extraño y nadie. Además del portero que estaba de vacaciones, tenía una copia de sus llaves. ¿Quién podía desearles el mal?, se preguntaba. No debió hacer un gran esfuerzo de imaginación. Delante de sus ojos se materializó la rechoncha figura del capitán Trombetti, su vecino. Había sido seguramente él quien ideó esa obscenidad postal. ¿Quién sabe cuántas cartas escribiría en sus noches de insomnio para comunicar a todos su inextinguible odio al mundo? Anselma intentó calmarse, repitiéndose en que entre su casa y la de él no había ninguna vía de comunicación, ni siquiera con una honda o con una cerbatana habría logrado apuntar a sus ventanas. Lo importante era que Luisito no saliera. Ya había resuelto eso con las redes de seguridad. Pero le quedaba encima un resto de inquietud, como un presagio de desgracia inminente. Por la tarde recibió algunos llamados de agradecimiento de sus colegas. A las 10:01 llamó Massimiliano para preguntarle si también había llovido en Roma y para comunicarle que los 2 niños estaban en cama con amigdalitis. Poco antes de irse a dormir, tuvo la segunda y gran emoción de la jornada. Al pasar por la sala, vio algo redondo y claro que brillaba en medio del puff de terciopelo. No estaba segura de si se trataba de un hojaldre relleno o una de las cuentas de marfil falso del collar de Scarabossi. Se puso los anteojos y en cuanto vio lo que realmente era, un grito se le ahogó en la garganta. Eso que estaba delicadamente apoyado en el medio era un huevo, y no era un huevo de gallina. «¡Luisito!», gritó con voz resquebrajada. Luego se corrigió. «¡Luisita!». El papagayo acudió rápido a su hombro. «Luisito, ¿lo has hecho tú?». «¿Cuac? ¿Cuac?», respondió orgullosa, acomodándose como una gallina sobre el puff. El corazón de Anselma comenzó a latir velozmente. «Bueno, en el fondo», le dijo, intentando calmar su agitación, «me has dado una bella sorpresa. Pero nada cambiará entre nosotras. Te lo puedo asegurar, nada. La casa es lo bastante grande para los 3. Pero esa noche durmió inquieta. Soñó con una caverna delante de un río. «Esta es el agua de la mentepsicosis», repetía una voz. Y de pronto, de la oscuridad de la caverna, salía una bandada alborotada de papagayos. Parecían papagayos, pero eran en realidad murciélagos. Tal vez no eran ni siquiera murciélagos, sino seres humanos con alas membranosas, porque entre ellos reconoció el rostro y los bigotes del capitán Trombetti. Esa duermevela convulsa duró hasta el alba. En el sueño también tuvo la impresión de que alguien llamaba repetidamente a la puerta. Se dio cuenta de que no era un sueño sino la realidad, cuando al din-don se le sumaron los fuertes golpes que hacían temblar el piso. ¿Quién podía ser a esa hora? Se puso la bata, fue a la puerta y con circunspección miró a través de la mirilla. En el rellano deformado por la lente había 3 hombres uniformados. El primero llamaba y golpeaba intimando: «Abra». «Se han confundido de dirección», respondió con un grito Anselma. «Soy una maestra jubilada». «Abra, o estaremos obligados a tirar la puerta abajo.
Tenemos una orden de pesquisa. Se han equivocado, protestó Anselma. No hay delincuentes aquí. Pero cuando oyó pronunciar su nombre y apellido, su fecha de nacimiento y su dirección, debió resignarse a abrir, decidida a aclarar el error. Los 3 hombres entraron, y el que había golpeado a la puerta, y que debía de ser el de mayor rango, le preguntó nuevamente si ella era Anselma Delvén, de Casada, Escatolín, nacida en Fossallon. Al confirmarlo, le pidieron el documento. Anselma se sintió aliviada. Tanto ruido para nada, pensó, yendo al dormitorio a buscar el documento que usaba únicamente para ir a cobrar la pensión. El hombre controló sus datos y le devolvió el documento diciendo: «Ahora, los del papagayo». Anselma lo miró estupefacta. ¿De Luisito? Es decir, ¿de Luisita? ¿Luisito o Luisita? Habría sido demasiado complicado explicar al guardia los eventos de las últimas horas. Por eso confirmó: Luisito. Es una hembra, pero se llama Luisito. El pasaporte de Luisito, por favor. Bueno, en realidad habíamos pensado ir al exterior, queríamos hacer un crucero, pero en un par de años imagino que entonces sería el momento de hacerlo. ¿Se hace la graciosa o no conoce las leyes?, preguntó sin paciencia el guardia más joven. Claro que la conozco. Para ir al extranjero se requiere el pasaporte. De hecho, como le decía, desde la puerta abierta se veía a Luisito sobre el puff en que incubaba su huevo. Es un amazónico de frente azul, dijo el jefe. Querida señora, prosiguió, su Luisito viene de las selvas de Sudamérica, y si no puede mostrarnos un documento que testimonie el origen, estaremos obligados a secuestrarlo y a denunciarla por posesión ilegal de una especie exótica. Entonces, dijo el otro, ¿tiene o no tiene el documento? El corazón de Anselma pareció quebrarse de pronto. Lo encontré en el contenedor de residuos, gritó antes de que se desencadenara el desastre, asustada por uno de los hombres que avanzaba hacia ella con una bolsa oscura en la mano. Luisita dejó de empollar y comenzó a revolotear por la habitación. Anselma corrió en su ayuda tirando el puff con ruedas contra las piernas del raptor que, tropezando, destrozó el huevo. Luego trató de arañar a la gente que la tenía sujeta por la muñeca, le tiró un par de patadas a los tobillos y gritó como una loca cuando vio que la red caía sobre Luisita y su adorada amiga desaparecía en la bolsa de tela gritando su nombre. El último recuerdo de esa mañana era aquel graznido desesperado que bajaba por el hueco de la escalera y una voz masculina le advertía: solo por respeto a su edad no la denunciamos también por resistencia a la autoridad. Capítulo 10. Los días que siguieron fueron un remolino de oscuridad. Solo encontró fuerzas para escupir contra la puerta de su vecino, repitiéndole las frases más injuriosas que le venían en mente. Luego, con ayuda de un frasco entero de somníferos, lamentablemente pocos para morir, se hundió en un largo sueño sin sueños. Cuando volvieron de las vacaciones, los hijos la encontraron ausente y aturdida. Repetía que le habían robado un papagayo de nombre Luisita y discretamente pensaron en consultar con un amigo de ellos que era psiquiatra. El diagnóstico más probable era una ligera isquimia, una temporal falta de oxígeno en el cerebro, que podría haber removido fantasías infantiles o, en el peor de los casos, haber provocado verdaderos delirios.
Cuando Anselma les mostró la mancha de la yema en el centro del puff, trataron de tranquilizarla, aceptando que era lógico. Los papagayos adoraban hacer su nido en el terciopelo de las alas. Una semana más tarde, Maximiliano apareció con una señorita de maneras solícitas. Una amiga suya, según dijo, pero la madre se dio cuenta enseguida de que se trataba de una cuidadora y los echó, gritándoles: «Váyanse al infierno». De noche tomaba pastillas, de día tomaba pastillas. En un momento de lucidez consultó con el marido abogado de Bonomi. «Deberías hacerle juicio», le había sugerido él. «Juicio, por violación de los derechos humanos y derechos del animal, naturalmente. Por no hablar de daño biológico. De todas formas, necesitarás un abogado, porque ya hay una causa en proceso». La idea de que pudiese hacer algo legalmente marcó un cambio. Estaba dispuesta a afrontar cualquier batalla con tal de recuperar a Luisito. Así, apenas el dolor se hizo menos agudo, fue a una oficina inmobiliaria que buscaba propiedades y vendió la casa. Con esa gran suma en el banco, se sintió inusitadamente fuerte. Contrataría al mejor abogado, escribiría a todos los diarios, llamaría a todos los canales de televisión. Esa Anselma combativa que le había dado una bofetada al alumno y no se había arrepentido, estaba volviendo a la vida. Cuando estaba entrando en ella ese espíritu combativo, le llegó una carta del Centro de Custodia de Fauna de la Selva. En ese papel le comunicaban en un lenguaje burocráticamente glacial que era posible visitar una vez al mes a los animales secuestrados. El centro estaba en medio de los Apeninos y al día siguiente Anselma ya tenía en la mano el billete de tren. En Bolonia debía cambiar de tren y tomar otro, una locomotora diésel color café con leche, que era de la época de su juventud. Además de un bolso con todo lo necesario para pasar afuera la noche, había llevado una bolsa con todos los alimentos favoritos de Luisita. Era a fines de septiembre, pero el aire parecía todavía de verano. Mientras el tren trepaba por la montaña, Anselma notó un tono rojizo en las hojas de los arces y que los frutos de los castaños estaban ya gordos y erizados de espinas, ya listos para la recolección. ¿Cuántas veces los había dibujado? Los niños se quedaban maravillados al ver con qué facilidad sabía crear con tizas de colores, frutos, flores y árboles sobre el pizarrón. Después de los castaños pasaba a las vides, grano, sarmiento, hoja, escribía junto a cada parte. Cuando era época de cerezas, había siempre una cierta euforia en el aire, porque se avecinaba el verano y estaba por terminar el año escolar. Llegó al pueblo a la hora del almuerzo. Fue la última pasajera que descendió. Como en la estación no había restaurante, se sentó en un banco a la sombra a comer unas galletas que con previsión había traído. No encontró taxis a la salida de la estación y parecía inútil esperarlo. Había una sola calle, y Anselma comenzó a caminar convencida de que tarde o temprano aparecería alguna indicación. Después de 1 kilómetro, apareció un cartel que señalaba a su derecha: Centro Tutelar de Fauna Selvática, 500 metros. El centro estaba formado por una serie de construcciones bajas, prefabricadas, cerradas con candados, que daban a un patio protegido por una verja, delante de la que dormían 4 o 5 perros con cara de pocos amigos. No había timbre y la puerta estaba entornada. Anselma la empujó y entró.
Un jovencito de uniforme estaba tirado en un sofá desfondado leyendo una revista de autos y motores. Anselma se presentó con educación y explicó el motivo de su visita. «Venga después de las 4», dijo, sin levantar los ojos de la reluciente carrocería. Anselma ni se inmutó. Dijo que había llegado desde Roma, que era anciana, diabética y que sufría del corazón, y que, si por casualidad le sucedía algo, ya había dado órdenes a sus hijos, ambos abogados, para que procedieran contra ellos. En ese momento entró una jovencita con uniforme cubierta con un largo delantal amarillo, debajo del cual asomaban unas botas de goma. «Llévala al reparto 5», le dijo el joven con un suspiro, zambulléndose nuevamente en sus historias de pistones. La guardia le sonrió y le dejó paso libre. Atravesaron un patio rodeado de grandes jaulas. Anselma llegó a ver una pantera negra y un cachorro de oso. Tal vez ellos también habían sido encontrados en el contenedor de la basura. Pasaron luego por un terrario donde había espantosas serpientes de todos los tamaños y de todos los colores que se arrastraban reverberando la lengua. Algunas tenían al lado un ratón que temblaba como una hoja. Otras, se veía por la hinchazón del cuerpo, ya se lo habían comido. Perturbada, Anselma apartó la mirada. Vio también tortugas en grandes piscinas con agua, al lado de recipientes de vidrio que hospedaban arañas monstruosamente peludas. «¿Usted se ocupa de ellos?» «Cuando es mi turno, sí». «¿Y no sueña por la noche?» «A veces», respondió riendo. Por fin habían llegado al reparto 5. La puerta debía de estar en falsa escuadra porque había sido difícil abrirla. Apenas entraron, las atacó un acre olor a excremento. Eran todos pájaros, unos 30 en total. Había un águila, un par de búhos y un mochuelo, halcones de varios tamaños, una cigüeña con la pata enyesada, un tucán y un gran número de papagayos. Algunos estaban en jaulas y otros sobre sus perchas. Estaban los que chillaban para llamar la atención y los que estaban quietos, demasiado quietos. Los ojos de Anselma pasaban frenéticos de uno a otro. «¡Luisito!», gritó antes de que su acompañante llegara a señalársela. La pobre Luisito, o lo que quedaba de ella, estaba sobre una percha cercana a la pared. Tenía una pata levantada y de su espléndido plumaje no quedaba más que una mínima muestra. El cuello estaba desnudo, como el de los cóndores, y el resto del cuerpo no estaba en mejores condiciones. Solo las alas y la cola mantenían su nivel de dignidad. Más que un papagayo, parecía un pollo desplumado, listo para ir a parar al horno. Al ver a Anselma hizo un debilísimo crack. «¿Qué le han hecho?», gritó Anselma. La guardia sacudió la cabeza desconsolada. «Ha hecho todo solo. Le sucede a todos los papagayos. Cuando llegan aquí, se arrancan las plumas y se quedan desnudos». «Porque están desesperados», gruñó Anselma. «Tal vez», dijo su acompañante con una sonrisa desarmada. Con el corazón estrujado de dolor, Anselma sacó de la bolsita las avellanas, los pedazos de banana y manzana y se los acercó. Pero Luisito no parecía estar muy interesada. Los tomaba con la pata y después los dejaba caer.
Luisito, tesoro, le susurró dulcemente en el pequeño agujerito donde debía de estar su oído. El papagayo le respondió con mordisquitos afectuosos en el dedo. Tesoro, repitió Anselma. Luisita emitió algo como un suspiro y con un hilo de voz graznó. Gracias. Anselma comprendió que eso era una despedida y que Luisita estaba muriéndose. «Mi papagayo está mal», gritó. «No se preocupe. Los veterinarios lo están atendiendo. Tienen esperanzas de que se cure. La única cura es el amor. Solo el amor cura», gritó Anselma, presa de un doloroso furor. La mujer la miró levantando los hombros como diciendo «¿Y yo qué puedo hacer?». En ese momento entró una niña con un cuaderno en la mano y una larga cabellera roja rebelde al peine. «Mi hija Noemí», se justificó la guardia. «Hoy no había escuela y no sabía dónde dejarla». «Mamá, estudié la poesía de memoria, ¿te la digo?». «Ay, ¿no ves que estoy trabajando?». «¿Y ahora qué hago?». «Ay, no lo sé». «Dibuja algo, copia algún animal y por sobre todas las cosas, no me molestes». Anselma escuchaba sus voces como fondo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Estrechó contra sí lo que quedaba de su Luisito. Estaba livianísima y casi fría. «Crac, crac», le dijo al oído, y Anselma estuvo segura de que ese había sido el adiós. «Crac, crac», le respondió sin preocuparse por contener las lágrimas. «Crac, crac, tesoro», le dijo, apoyando la punta del índice sobre el pecho sin plumas, en el lugar donde cada vez más débilmente latía el corazón. «Adiós, tesoro», dijo una vez más y salió corriendo sin volverse a mirar. Como la corriente de un río que en el estuario se encuentra con el mar, así su corazón estaba dividido entre la rabia y el dolor. Una parte de ella deseaba hacer algo violento, la otra sabía que habría sido totalmente inútil y hasta contraproducente. Ya no servían ni los abogados ni los veterinarios, porque Luisito se había rendido. Esa captura violenta había destruido algo en ella que no era posible de reconstruir. En unos pocos días no quedaría más que un montoncito inerte de piel y huesos, listo para ser cremado. Mientras tanto, afuera, se había desencadenado un temporal. Las ráfagas de agua azotaban el suelo y del bosque vecino venía ya el perfume de la tierra mojada de otoño. El cielo se sacudía en truenos permanentes y rayos. Anselma decidió sentarse en un banco protegido delante de la entrada del centro y esperar el fin de la tormenta. También Noemí, la niña de los cabellos rojos, se había refugiado allí y dibujaba sobre un gran cuaderno. Sacudida como estaba por los sollozos, Anselma no lograba esconder su desesperación. El dolor era más grande que la vergüenza. «¿Quieres escuchar una poesía?», le preguntó la niña. «Odio la poesía», gruñó Anselma. La niña la miró con sus grandes ojos claros. «¿Por qué estás tan triste?». En lugar de contestar, Anselma se sonó ruidosamente la nariz. «¿Es por tu papagayo?», preguntó la niña. «¿El que está ahí adentro?». «Sí, es por Luisito».
Pero todavía no está muerto. No, pero se va a morir pronto y yo no puedo sobrevivir a este dolor. Mi vida era triste, pero después llegó ella. Es una hembra, ¿sabes? Lo descubrí, pero ya la había llamado así. Un pequeño rayo de luz que me había calentado el corazón. Me había devuelto las ganas de vivir. ¿Y por qué no te la llevas a casa? Es lo único que quisiera hacer, pero no puedo. En el mundo de los grandes, la ley es más fuerte que el amor. Mi mamá la cuida, ¿verdad? Anselma le sonrió entre lágrimas diciendo que sí. De pronto la lluvia cesó. Tan rápido como habían unido las nubes se alejaban ahora, y el sol volvió a brillar en los prados y los bosques húmedos. La tierra y el asfalto humeaban. «Mira allá», gritó la niña. «Un arco iris, justo lo que estaba dibujando, mi favorito, un arco iris». Anselma se secó los ojos con un pañuelito. Era cierto. Delante de ellas había aparecido un luminosísimo arco iris. Sus colores atravesaban el cielo de una parte a otra, resaltando sobre la oscuridad de las nubes. Anselma sintió que la manito de la niña buscaba la suya. Era fresca y delicada y al mismo tiempo llena de vitalidad. ¿Sabes que los arcoíris son mágicos? Si cierras los ojos y expresas un deseo, el deseo se cumple. Si lo hacemos juntas y el deseo es el mismo, se cumple 2 veces. Por un instante, Anselma, como vieja maestra que no sabía desilusionar a un niño, siguió el juego de Noemí y cerró los ojos. «Estoy lista», dijo. «Cuando cuente 3, decimos el deseo. Con todo nuestro corazón. 1, 2, 3. Con el 3, Anselma había sentido los pequeños dedos que se apretaban entre los suyos. Cerca de ellas, un pájaro carpintero golpeaba un tronco con el pico. Tac, tac, tac. ¿Listo?, preguntó con voz cristalina. «Listo», respondió Anselma. «Ahora podemos volver a abrir los ojos». Noemí se estiró sonriendo como si se despertara de un sueño profundo. Anselma no necesitó mirarse en el espejo que traía en la cartera para darse cuenta de su estado. Debía de tener los ojos rojos e hinchados y le caía líquido de la nariz de una manera avergonzante. Para darse ánimos, miró el reloj. «Es tarde», dijo con una voz que volvía a quebrarse. No querría perder el tren. «¿De verdad debes irte?», preguntó Noemí. «Sí». «Entonces, toma mi dibujo del arco iris. Te lo regalo». Anselma tomó el dibujo y lo dobló cuidadosamente antes de ponerlo en la cartera. «Adiós», le dijo. «Adiós», le respondió la niña. «Y recuerda, hay que esperar. Al final de la calle siempre hay un tesoro». Fue hacia la estación. Un par de autos que pasaron cerca la salpicaron. La hierba de las veredas estaba atravesada por los caminitos brillantes de los caracoles, casi un reflejo de más grande que estaba atravesando el cielo. De pequeña, los caracoles habían sido su pasión. Los guardaba en cajas de zapatos y los enviaba con grandes hojas de lechuga. Estaba fascinada con esos ojos sobre las antenas por el hecho de que pudieran moverse para adelante y para atrás, como los periscopios. Cuando llevaba al colegio caracoles, los niños quedaban extasiados por su manera de comer y por la capacidad para esconderse en el cascarón, cerrando la puerta de manera hermética. Una vez, cuando todavía enseñaba en Mestre, ocurrió algo desagradable. Un chico, que repetía, por hacerse el bravucón,
había tomado un caracol y lo había aplastado con el taco del zapato. La reacción entre los compañeros fue desigual. Algunos se reían, otros se quedaron estupefactos, como el pequeño y silencioso Tonelo del primer banco. Todavía recordaba sus sollozos desesperados. No había servido de nada hacerle beber un vaso de agua, ofrecerle un caramelo o llevarlo al patio para que tomara un poco de aire. Si bien habían pasado muchos años, Anselma todavía creía oír su llanto, ese sonido sordo, profundo, de inesperada violencia, impensable para ese cuerpo. Solo los niños saben llorar de ese modo. Así pensó Anselma, y en ese instante se dio cuenta de que también ella había llorado por horas como el pequeño Tonelo. ¿Cuánto tiempo hacía que las lágrimas habían desaparecido de su vida? Había llorado al descubrir las mentiras de su marido y después de ese momento 2 o 3 veces más, con alguna película muy conmovedora. Luego, nunca más. Los últimos 40 años de su vida habían sido un lento y progresivo entorpecimiento. El hielo había bajado al corazón y de allí, en minúsculas agujas, había invadido las venas y luego los otros órganos, el hígado, los riñones, el vaso, los pulmones. También el cerebro estaba cubierto por una capa de hielo, como una gran albóndiga que ha quedado mucho tiempo en el freezer. La ficción de los sentimientos la había apartado lentamente de la vida. Por tantos años había vivido como un personaje de una película de terror, viva por fuera y muerta por dentro. Luego había llegado Luisito, generando el deshielo, el agua que seguía saliendo copiosamente de sus ojos y nariz. No era otra cosa que eso, el hielo que había logrado deshacer con su amor. Pero ahora Luisito estaba muriendo. Era cuestión de pocas horas o pocos días. No sentiría más sus mordisquitos en la oreja, ni metería más la nariz entre las plumas verdes de su pecho. Llegó a la estación media hora antes que el interregional que la llevaría a Bolonia. El calor del sol se había vuelto veraniego. Solo los bordes de las marquesinas todavía húmedas recordaban el temporal. De un pequeño bar que estaba cerca de las vías llegaba la musiquita obsesiva de unos videojuegos. No había ni un vendedor de diarios. Y sobre los vidrios sucios de la boletería, un papel escrito a mano anunciaba que estaba fuera de servicio. Al lado, una máquina nueva de venta de boletos le decía al visitante: «Elige tu idioma», mostrando varias banderas para seleccionar sobre la pantalla iluminada. Compró el boleto de regreso, pero se dio cuenta de lo absurdo del gesto. ¿Qué sentido tenía volver a casa, abrir la puerta y encontrarla vacía? Ver la percha todavía ahí, las redes en las ventanas y los frutos secos en un recipiente hermético de vidrio para que no se humedecieran. ¿Cómo podría vivir en una casa donde la esperaban como únicas compañeras fieles la depresión y la amargura? Al final lograrían ponerle una cuidadora y así habría pasado su tiempo detrás de un caldito de sobre y una vuelta por el edificio, agarrada a un brazo desconocido, con la satisfacción de sus hijos, que se habrían sentido finalmente tranquilos. No, ella no terminaría así sus días. La muerte del papagayo sería también la suya. Se trataba ahora de elegir entre una larga y lenta agonía o la grandeza de un gesto sorprendente. Le volvió a la mente la traducción de un texto latino que había hecho en el magisterio, en el que,
ante la perspectiva del deshonor, se exaltaba la virilidad de la muerte elegida. Habían hablado de esto con Luisita. ¿Sobrevivir con la sombra de la cobardía o arrojarse a lo desconocido con la frente alta? La amiga no había tenido dudas. No podría vivir ni una hora como un gusano, pero ella había sido más cauta. Las elecciones extremas no eran parte de su carácter. Pero ahora las cosas habían cambiado. Mientras bajaba las escaleras que la llevaban a los andenes, había decidido que lo mejor era terminar las cosas en ese momento. Morir allí, de inmediato, sin demora. En el fondo, no debía de ser tan difícil. Sería suficiente cerrar los ojos y saltar en el momento justo. Anselma miró alrededor. Además de una monja anciana que rezaba un rosario en el otro andén, en la estación no había nadie. Ni policías, ni empleados. Nadie capaz de impedirle eso que, luego en los diarios, sería definido como un acto de insanía. ¿Era verdaderamente un gesto de insanía? ¿Quién puede juzgar lo que tenemos en nuestro corazón? Los diarios seguramente escribirían que sufría de una depresión. Tal vez habrían retomado la anécdota del alejamiento de la escuela. Le gustaría bajar del cielo con un enorme lápiz rojo y corregirlos. La señora Scatolin no estaba para nada deprimida. Es más, había comenzado a amar la vida con la misma intensidad con la que lo había hecho en su juventud. Y justo cuando su vida nuevamente tomaba un sentido, ese sentido había sido destrozado. ¿Había un motivo en todo eso? Y si lo había, ¿cuál era? ¿Alguien de allá arriba había querido castigarla? ¿O había sido la providencia? Si ella muriera antes que Luisito, cosa muy probable por la longevidad de los papagayos, ¿qué fin le habrían dado sus hijos? Se acordó de que una vez su nuera se había vanagloriado de su facilidad, aprendida de su abuelo del campo, para retorcerles el cogote a las aves. Gallinas, faisanes, patos, un golpe seco y ya estaba hecho. Había dicho, haciendo oscilar la mesa en la demostración. ¿Cuáles eran los planes del cielo? Hacía ya mucho tiempo que había dejado de comprenderlos. Tal vez, desde cuando la gratitud que acompañaba cada uno de sus desvelos se transformaba en desilusión y amargura. En cierto punto se había sentido traicionada por la vida. Pero ¿quién había traicionado verdaderamente? ¡Atención! ¡Tren en tránsito! Graznó la voz grabada del altoparlante. ¡Alejarse de la línea amarilla! ¡Alejarse de la línea amarilla! El arco iris todavía brillaba detrás del techo de la estación. Algunas palomas estúpidas molestaban desde las cornisas, mientras un grupo rumoroso de gorriones volaba por delante y por detrás de los andenes con algo en el pico. Había paquetes de cigarrillos vacíos, allá en el medio alguna lata, una caja de vino, una página de historieta y una plantita de tomates que alargaba sus hojas entre los desechos. Anselma contempló cada uno de los detalles, porque esas serían las últimas imágenes de su paso por la tierra.
Tren en tránsito, alejarse de la línea amarilla, alejarse de la línea amarilla. Anselma obedeció a ese segundo anuncio, retrocedió 4 o 5 pasos, puso su cartera en el suelo, se quitó los zapatos de taco y dobló levemente las rodillas. El tren llegaba desde la derecha. Ya se sentía el temblor en el suelo. Sus rodillas también temblaban, como sus manos, su corazón, su aliento. El arco iris había dejado una minúscula mancha sostenida entre las nubes, y ahora esa mancha parecía moverse hacia ella. ¿Será posible?, se preguntó Anselma. En ese instante, el tren pasó velocísimo a su lado, despeinándola y revoloteándole el vestido. Cuando volvió el silencio, Anselma se puso en puntas de pie y gritó hacia el cielo: «¡Crack! ¡Crack! ¡Crack!», respondió la mancha que se acercaba. Anselma unió las manos en señal de agradecimiento y luego extendió los brazos para recogerla. El aterrizaje fue bastante brusco. «¡Crack! ¡Crack! ¡Crack!», le murmuró Luisito al oído, con la intimidad de siempre. «Crack, crack», respondió Anselma, uniendo la nariz en el pelado esternón, mientras las lágrimas volvían a bañarle el rostro.